Hola, buenas noches a todos, soy Javi Solomérida de y esto es Mundo Romano capítulo 457. No es el último programa del año, pero ahí andaremos, de luego, última tertulia post partido del año 2025, después de una nueva derrota, la derrota 2-3 ante el Bilbao Athletic del viernes pasado, un mal final de año y luego un partido que evidenció que hemos llegado muy justos a este final de año, muy necesitados de un descanso que recordamos que este año es inferior. Otras semanas son 3 semanas. Esta semana, este curso solo son 2 semanas. Al Martínez, Fernando Gallego, buenas noches a los dos. Hola Javi, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿por qué se le ve a Alf más grande, o sea, con más pantalla que a mí? ¿Pero esto qué coño es? No sé. No me... aquí el que manda normalmente suele tener la mayor pantalla, pero bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo fue el partido? ¿Qué os pareció? ¿Qué primer comentario sobre el mismo? Bueno, pues a mí me gustó mucho el Bilbao Athletic. Me gustó menos el Mérida que otros partidos como local, aunque tú no estés de acuerdo. Yo creo que fue justa la victoria del filial. Aún así, el equipo compitió y estuvo cerca de rascar puntos si no hubiera sido por los 3 regalos que le hizo. Más o menos esos son los titulares más importantes de lo que vimos el viernes. Yo, vi un partido en el que creo que se evidenció lo que venía anunciando Beltrán en las últimas ruedas de prensa, de que estaba siendo unas últimas semanas complicadas, bien por bajas, bien por sanciones, bien por lesiones o bien por estados de forma de algunos jugadores. Y bueno, pues evidenció de que el equipo llega bastante justo físicamente, de efectivos, y de los que están o pueden disputar el partido, perdón, pues también bastante justo de físico. Y bueno, ante un equipo, es verdad que en el Romano siempre vamos a estar cerca de poder sumar en partidos incluso malos o que se nos den mal, pero sobre todo el segundo tiempo creo que se nos hizo muy largo, se nos hizo eterno y al final, bueno, pues acabamos muriendo en la orilla, aunque sea solo por el empate. Lo más llamativo de esto, Javi, es que cuando se te pone un titular de medio campo hacia adelante malo, puedes medio solventarlo, pero cuando ya son 2 y sobre todo en 2 partidos consecutivos, al equipo le cuesta muchísimo más y creo que es algo y no a remediar Dicho y a debatirlo esto, en el Fernando, mercado de estoy de fichajes. acuerdo contigo. Dicho esto, el debe volver a ser en los goles encajados, no en los goles marcados. Estoy de acuerdo contigo, en que es algo que tenemos que remediar y es Pero algo que me quedó bastante claro, sí. más allá del 2-1 del Talavera o del 2-3 del Bilbao Athletic, me refiero a la fluidez del juego en ataque, a la creación de ocasiones, a generar fútbol. En los 2 últimos partidos no hemos tenido lo que generamos en Ferrol, lo que generamos ante el Ourense o lo que generamos frente a la Viles, creo. Sí, hay que decir que Fernando decía que aunque yo no estuviera de acuerdo, porque ya estuvimos debatiendo ayer en minuto 30 sobre el partido, yo no vi un gran Mérida, ni mucho menos. ¿Estás de acuerdo con Fernando? ¿Os pareció a la gente del chat? ¿Os pareció el mejor rival que ha venido hasta ahora el Romano? Yo creo que fue un rival que aprovechó quizás uno de los peores Mérida a nivel físico, es decir, dimos más facilidades que a otros rivales. A mí me gustó todavía más el Avilés o el Ourense porque creo que plantearon partidos mucho más serios, nos plantearon muchas dificultades ante un Mérida que en ese momento estaba en plenitud. Sí, Entonces, estaba mejor claro, formado, ¿no? Yo claro. cuando digo eso, a lo mejor seguramente el Celta B sea muchísimo mejor equipo que el Atleti B, pero me refiero que no sé si por mérito del Atleti o por demérito del Mérida, como tú dices, nos costó crear fútbol y ocasiones más que nunca en el Romano. El día del Celta B, por ejemplo, el equipo en la zona de 3 cuartos y cerca de área generó más que el otro día frente al Atleti. Es que yo creo que el viernes que nos faltó prácticamente de todo. Y yo lo achaco principalmente a la falta de piernas. Entonces, Es que mi sensación es que el partido hubiera sido distinto si en vez de a fútbol 11 se hubiera jugado a fútbol 7. Es decir, si hubiera habido menos distancias para llegar al área, pero a Almería se le hizo eterno el campo. Hubo un momento en el que no llegaba a defender, no llegaba a atacar. Siempre la pelota se perdía en ese proceso porque quedaba muy lejos todo. Fernando. De hecho, volviendo a, no sé si es culpa del Atleti o es culpa del Mérida,
en el análisis del ojo del amigo Fernando Sosa, que leía durante la semana, de que era un filial que ofensivamente te mataba, pero que estructuralmente atrás te daba muchas facilidades, Jolín, no nos dio muchas el Athletic de Bilbao atrás. No, a mí de hecho me pareció la mejor actuación de centrales de un rival de lo que va de curso, diría. La salida de campo, o sea, vamos a hablar del inicio del partido de la alineación. Como siempre hay esas medias verdades, eso que no sabemos nunca cómo está cada futbolista, ¿no? Al final Carlos Doncel ni entró en la convocatoria. Chiqui no estaba, entiendo que no estaba, la verdad es que no sé si se preguntó en la rueda de prensa posterior al partido a Fran Beltrán, pero entiendo que no estaba para ser titular, que estaría solamente pues para unos minutos, pues no jugó. Claro, la sorpresa fue que por primera vez en la temporada, Capi, titular, además partiendo de banda izquierda, porque podíamos pensar, bueno, va a jugar Benny Dibrani, que ya lo ha hecho alguna vez partiendo desde banda izquierda en ese falso rol, pero no, desde el principio el que juega en banda izquierda es Capi. Todo lo demás era lo que había, o sea, no había mucho más, ¿no? Sí. Yo me esperaba todo lo que iba a salir, menos Capi, porque pensábamos que iba a jugar Chiqui. Más allá, en el caso de que no pueda jugar Chiqui porque tenga molestias, porque no le preguntaron por eso a Fran Beltrán y parece que no nombró a Chiqui cuando empezó con la retaíla de bajas. Es que si no está Chiqui, no te sale mucho más que meter ahí. O era Artola o era Capi. Bueno, para mí era Rivas, pero él no lo ha probado. Pues lo probó en el partido de Copa, no debió convencerle mucho porque no lo ha vuelto a probar. Y yo creo que, o sea, ofreciendo cosas totalmente distintas a Chiqui y totalmente distintas a Capi. Entiendo que cuando quieres jugar con Capi, quieres tener algo más de balón, quieres tener más presencia por dentro. Es verdad que Capi, ahora hablamos de él porque ha sido, bueno, hablamos ya de él. Su primera aparición con el Mérida hasta ahora ha dejado muchas dudas. El partido del viernes, no sé si resolvió alguna de ellas, sigue dejando otras, ¿eh? Para mí es el mejor partido que ha hecho Capi con el Mérida. Lo cual También no es verdad que porque el nivel estaba muy bajo por parte de Capi. Oh, y además marcó un gol. Y más allá del gol, es verdad que, como decía en minuto 30 el otro día David Ruiz, activó algunas presiones a la hora de cuando tenía que ir el equipo, pero yo con balón, conociendo al Capi que hemos visto en otros equipos, me espero mucho más de él a la hora de que el equipo pueda generar fútbol en la zona de tres cuartos, que nos lo tenga que dar él y que no nos lo dio. Es verdad que fue la mejor actuación de Capi porque el listón de él estaba muy bajo en todo lo que le habíamos visto de aquí para atrás, pero no es para suspender el partido, pero tiene un aprobado raspado. Yo espero más de Capi ahí. Y más cuando se le necesita porque no está Chiqui, porque no está Doncel, porque... Es que a día de hoy me parece un futbolista demasiado alborotado para jugar en la base a día de hoy. Creo que tiene que limpiar la cabeza y tratar de centrarse solo en lo que le interesa. Pero claro, en un partido en el que el Mérida le está costando saltar ese escalón, esperaba que sigue con balón, apareciera él en esa zona de tres cuartos, apareciera pidiendo la pelota, apareciera siendo capaz de mover al equipo desde esa zona. Pero al menos ese sacrificio que sí que está mostrando en el Mérida, porque creo que hasta ahora está corriendo más como un pollo sin cabeza que como debe correr, pero está corriendo cuando le toca. Bueno, al menos vimos sus primeros minutos. También te digo que lo mismo que le pido a Capi, el otro día también se lo pedí a Beni, que no estuvo tan Beni Dibrani como otros días. O sea, lo que le faltó a Capi, por ejemplo, también le falta a Beni. No lo dio. Quizás es que es el partido más difícil de destacar a tres fútbol. Y yo no digo que haya sido el peor equipo. A ver, el más difícil es de Salamanca, claro, para acá. Difícil de destacar a futbolistas, ¿no? Porque realmente, quitando a Areso, que te deja los dígitos además de gol y asistencia, es muy difícil. Más allá de los dígitos de Areso, a mí me gustó mucho el partido de Luis Pareja. En la primera parte, que luego lo sustituye al descanso por molestia, que no sabíamos. No sé si por el golpe que se llevó en ese encontronazo con el jugador del Bilbao Athletic, pero a mí en la primera parte uno de los más destacados fue Luis Pareja. Claro, si destacamos sobre todo a un central que solo te jugó 45 minutos, habla a la clara de cómo fue el partido. Sí, porque en el segundo tiempo es difícil destacar a alguien. José Teris. Sí, bueno, sí, también, a ver, quitándose el regalo. Exacto, es que quitando ese regalo... es importante, que es el 0-1, que te condiciona. Bueno, te condiciona casi más el 0-2 que el minuto siguiente, porque es que en 2 minutos los dos goles. Es que hemos hablado muchas veces. A ver, de este tipo de errores solo te acuerdas cuando te caen en contra, cuando te caen a favor, hablas de lo bien que juega el equipo y de que el equipo ha provocado esos errores. Mirad el partido de Ferrol. Hablábamos de la presión del Mérida en el primer tiempo, que haya provocado errores absurdos, porque eran absurdos, un saque de banda, de hecho, uno de ellos en la defensa del Racing de Ferrol. Esta vez le tocó al Mérida.
Vas De hecho, a bueno, atacar un saque de banda lateral con todo el equipo, resulta que se te resbala Felipe Alfonso y a partir de ahí ya te cae el segundo. de hecho, lo centramos en el Mérida, pero el 1-2 es un resbalón también del central que estaba marcando a Capi, y luego el 2-2 también es otro regalo del lateral izquierdo a Areso. Es que al final el fútbol es un deporte de errores, ¿no? Y el 80% de los goles vienen por eso. ¿Pensáis que la ausencia de Jacobo se está notando más de lo esperado? Bueno, yo no lo creo tan concretamente en él. Creo que el equipo ha llegado muy exprimido al tramo final. Es decir, creo que no hubiera cambiado mucho si en vez de Jacobo Martí se lesiona Felipe Alfonso en el entrenamiento previo a Talavera y hubiéramos estado con los mismos efectivos, solo que Jacobo Martí por Felipe Alfonso. Más allá de que a Felipe se le nota que no es el mejor Felipe que hemos conocido aquí, que es un Felipe muy alto. El prime de Felipe es muy alto. Se nota todavía más a Chiqui y a Doncel, pero es que quitando, aunque jugó más de 90 minutos en Talavera, Felipe Alfonso no era titular desde Salamanca, ¿eh? Sí, no, y que al final también es verdad, por ejemplo, el otro día, el viernes, creo que Jacobo también hubiera sufrido cada vez que le encaraba a un rival como Giz. O sea, al final era una posición en la que estaba predispuesto a sufrir. De hecho, fíjate que tú dices de Felipe Alfonso del resbalón, que es mala suerte que en ese 0-2 él se resbala, pero un Felipe Alfonso en su prime, como decías tú, no pierde el duelo que pierde un segundo antes del resbalón. Puede ser, sí. No, y quizás en esa primera mitad hubo también más cosas de él que no estuvieron a altura de la habitual, pero no creo que hubiera cambiado mucho el partido, habiendo sido distinto. Por mucho hayamos visto un gran nivel de Jacobo Martí, que lo bueno que tenemos de Jacobo hasta ahora es que solo le hemos visto dar un gran nivel. Hubiera sufrido igual que Felipe. Ya, de hecho, Beneit sufrió menos porque se colocó mejor, pero también tuvo lo suyo Beneit cuando acabó en el lateral derecho, ¿eh? Sí, no, también tuvo un par de ellas o tres que eran muy difíciles. Yo creo que esa diferencia individual en el duelo, en la velocidad, en la forma de encararte, fue clave para el partido, porque el Mérida ya empezó a tener mucho miedo a ese giro. Es que como me giren y me corran, ya no los alcanzo. De hecho, es que encima tuvimos la mala suerte de que nos hizo un tiempo típico del País Vasco el viernes por la noche. Más acostumbrado a ellos como estaba el campo que nosotros. Sí, lo que no. Mira, ahora que leo un comentario de Romano56, que está bastante pesimista, porque le he leído otros comentarios en el chat y ninguno es demasiado bonito. La presión tan peligrosa que hay arriba, el Bilbao nos tiramos nosotros mismos. Que el Mérida, ya he dicho muchas veces, y vamos, creo que es así hace muchos años. No cambia su forma de jugar. O sea, es decir, puede adaptarlo un poco, porque el Mérida ha dejado de sacar la pelota atrás por errores propios, pero cuando ha vuelto a tener confianza, ha vuelto a sacar la pelota desde atrás. Hombre, yo. O sea, que puede ser que en Lugo volvamos otra vez a jugar en largo. Sí, claro, pero por eso, porque se ha producido el error. Pero en cuanto si volvemos al Lugo y ya nos va bien, eso no se va a quedar establecido como una característica del equipo. No va a pegar ese volantazo. Es decir, no va a ser un Pablo Álvarez el curso pasado en Alcorcón, que siendo Pablo Álvarez, en la jornada 12 ve que el Alcorcón está último, cambia todo a su estilo de juego, cambia a ser un equipo nada propositivo cuando él y los futbolistas que tenían eran para ser propositivos, y como le da bien ya se queda así. No, yo creo que Beltrán, y ya aparte de Beltrán lo ha sido los últimos entrenadores del Mérida, puede cambiar por errores propios durante un periodo determinado, pero no va a excederse en eso. A ver, claro, es que hay una diferencia entre lo que fue el principio de temporada, con esos errores individuales en Salamanca, en Zamora, a lo que fue el otro día. Ha pasado un periodo en el que los jugadores pues, han ganado confianza y eso les permite pues, poder tener esa salida de balón pues, con más garantía. Al final nadie es inmune a que pueda cometer un error en ese caso. Y además como estaba el campo también, que el balón en cuanto tocabas un poco se aceleraba mucho. No, y que como queda muy espectacular el gol, claro, ¿cuántos goles hemos encajado por sacar peligrosamente lo han jugado? Pues sí, hemos encajado 4 o 5, pero ¿cuántas veces hemos sacado la pelota bien y eso nos ha generado una ventaja para instalarnos en campo rival? Posiblemente muchas, pero las recordamos menos porque solo recordamos el final de las jugadas. Vamos, ahí ya te aseguro que ningún entrenador ni cuerpo técnico a día de hoy es tan tonto como para hacer eso, ¿no? Que es verdad. Acuérdate del gol del Avilés, que no sé si fue el 1-0, que empezó el equipo sacando el balón, tocando desde atrás ante la presión del Avilés, que te llegó con esa conducción de Beni y el mano a mano de Álvaro. Sí, y luego que es que el error de Adri
es un error no forzado. O sea, quiero decir que al final es un mal pase, pero no estaba presionado. En Zamora o en Salamanca sí eran jugadas donde estabas presionado, donde jugar en corto era bastante peligroso. Pero el del otro día no era esa situación, lo que pasa es que es un mal pase. Es un error de Senteris importante. Un error individual. Sí, por supuesto. Porque es que le da peor que un pre-Benjamín a la hora de dar un pase fácil a Gaizka, que estaba a la derecha a 5 metros. Sí, pero que quiero decir que no estaba presionado, como decir, me voy a jugar un pase en corto. Podía haber hecho el pase en largo, pero podía haber hecho el pase en corto porque ni él estaba presionado, ni Gaizka estaba presionado, porque al final es un mal pase y ya está. Me sorprende que los despejes o los pases largos de Senteris son mucho más precisos que cuando los tiene que dar en corto. Bueno, pues mira que los largos son poco precisos, ¿eh? Pues no es la primera vez que le pasa lo que le pasó el otro día, lo que pasa es que no había acabado en gol. Yo que por ejemplo pienso en ese primer gol de Zamora, que sí que me pareció un riesgo absolutamente absurdo que corrió, creo que fue Javi Domínguez aquel día, porque que se veía que no tenías espacio para hacer eso. No es que fuera un mal pase, es que tenías ya el futbolista muy encima. Claro. Casi que no podías hacer otra cosa, ¿no? No, pero que en Zamora lo que te pedía el cuerpo era pegar el balonazo a tomar por saco, pero jugar en corto. Exacto. Lo que a mí sí me marcó el partido fue esa falta de soluciones una vez que pasa la primera mitad, porque se veía que el equipo no llegaba. Es decir, que no había esas soluciones. De hecho, el peor partido de Álvaro con el Mérida. Sí. Y además con margen, ¿eh? He mirado los datos porque ya tenemos Wild Scout. Completo, ¿no? Desde la jornada 1. Sí, ya lo tenemos todo. Ha servido la charla con Alejandro. Ese mismo día, igual no te lo crees, pero cerré la entrevista y al momento me conecté y ya lo teníamos para algunos partidos. Pensando que habría tocado menos balón que otros partidos y me he equivocado, ¿eh? O sea, no es tan así como yo pensaba. Pero para mí sí fue el partido, de luego, con menos trascendencia Y el también estuvo menos apoyado. Y el partido que más cabreado salió también él, ¿eh? Porque se le vio durante el partido con los centrales, con el línea, con la colegiada. Estaba bastante quemado Álvaro. ¿Y eso quiere decir algo, Fernando? No, normalmente te suelen pitar una de 8, pero es que el otro día no le pitaron 0 de 8 en ese tipo de duelos con los centrales. Ahora hablamos del futuro de Álvaro, que sé que lo estáis deseando porque además hace poco que ha salido el tuit de Ángel García. Pero sí que es verdad que más allá de eso. Pero bueno, más allá del tuit de Ángel García, lo venimos hablando en los medios locales de hace una semana. Sí, pero aquí parece que el mercado no se abre hasta que no lo dice él. Sí, claro, de acuerdo, ¿no? Sí, no, lo que diga Ángel García es lo que le da legitimidad a todo lo que venimos diciendo en las últimas semanas. Vale. Y tampoco dice más de lo que ya se sabe. Y casi que no cita ningún equipo, no, porque luego hablamos del caso. Bueno, el Mirandés, bueno, sí. Pero sí que es verdad que yo creo que todos nos quedamos con la sensación de que haya sido el partido que menos hayamos aprovechado a Álvaro. También es verdad que porque llegamos menos que otros partidos a su zona de. A eso iba Fernando, porque es que era la sensación que era el día que más sensación hemos tenido de distancias largas. Es decir, de que aunque llegáramos a Álvaro y Álvaro bajaba un balón, no había nadie cerca de él para establecer la pelota, para establecer la posición en campo rival. Le faltaba ese apoyo. Normalmente cuando Álvaro coge ese balón de espalda, ¿a quién se la suele dejar? A un Doncel que tiene muy buena pierna, a un Chiqui que tiene muy buena pierna, pero es que Solari Benei estaba casi más centrado en no dejar espacios atrás para que no corrieran los del Atleti, Capi en la banda, Beni más desaparecido y Areso, bueno, ya sabemos al final que es un futbolista para carreras, no para pases en corto y jugar por el medio. Entonces estaba como muy solo, una isla muy... Y luego tampoco tuvimos la inteligencia, yo creo que de jugar a centros. Hubo una fase del partido en el que prácticamente queríamos entrar solo por dentro. Y si no era por dentro, no llegaba el balón a banda y no poníamos ningún centro, no éramos capaces, no sé por qué, cuando era la única forma de peligro que estábamos llevando en el partido. Y hubo un momento me dio bastante rabia. Hubo un momento en la segunda parte en la que pensé contradictoriamente. Por el ansia de ganar, quería que el equipo fuese arriba para terminar el año 3-2 y con la mejor puntuación respecto al año pasado, pero tal y como estaba viendo el partido, por otro lado decía, firma el empate, júntate, espera atrás, no vaya a ser.
Sí. Y al final, entre una cosa y otra, lo dijo Fran Beltrán en rueda de prensa, el equipo se veía cerca de ese 3-2 y se tiró arriba, y de tanto tirarse arriba, a lo mejor con un empate te hubiera venido bien, tal y como estaba el partido, y al final te quedaste con 0 puntos por dar un paso adelante. Yo estoy de acuerdo por dos motivos, porque es que me sorprende que viéramos que el equipo viera cerca al 3-2, porque yo creo que no estuvo cerca en ningún momento. Pero lo veíamos, lo líamos. Hay que tener la nariz muy bien para A ver, verlo. que es verdad que con 2-2. Seguramente sea por el ansia de acabar con victoria y acabar con esos 20, ¿cuánto? 26 Siete. puntos, ¿no? 27. 27 puntos. A lo mejor era más esa esperanza que en realidad lo que estábamos viendo. Pero tanto Fran Beltrán como la plantilla como el público quería un +3, no un +1. Aunque el partido tiraba más para firmar el +1, claro. ¿Ibas a decir, Alf? Que, a ver, hombre, que con el 2-2 sí es verdad que hubo un par de acercamientos, que casi, pero Sí, Javi, sí, lo hubo, Javi. un centro, creo que de una falta que al segundo palo llegó uno del Mérida, y nomás es que me pilla al otro lado en tribuna. La única falta que se da con campo rival en la segunda mitad, en la que saca Capi. Creo que al segundo palo, que controla uno del Mérida con el pecho, y bueno, tiene ahí la opción. Y un disparo que luego, da lateral, o un centro que da en el lateral de la sí, red, sí, ¿no? exactamente. Pero bueno, que en verdad en la grada lo que queríamos era que se acabara el partido, porque Yo hacía creo que era un frío, partido para ser mediocre y firmar el empate. No, pero vamos, yo al descanso firmaba el empate directamente. Yo es que veía el panorama y digo, esto va a ser complicado. Es que ellos en cada transición te amenazaban. O sea, ellos cada vez que te daban la vuelta, hay una ocasión que sacas Enteri, que encima luego el rechace lo saca fuera porque estaría pensando en otra cosa. Es que hay varias veces, además que tú veías que cuando te encaraban es que no tenías forma de pararle. O sea, que cada vez que te encararan, hay una que saca Beneide del área que sigue, aguanta muy bien y acaba sacando el pie y tal. Pero es que la sensación era de que te estaban pudiendo. De hecho, en la conducción del 2-3, cómo la clava y dónde la clava. Porque es verdad que en directo dices, Lancho, ¿por qué no vas? Pero es que Lancho dice, no voy porque tengo a uno que viene por detrás y creo que tanto yo tengo bien cubierto el segundo palo como Senteri. Y sin embargo la clavó en los 30 centímetros que había de hueco entre Lancho y Adrián. Mira, León Lecha, antes del error de Gaisca ya hizo Lancho lo mismo. No entiendo qué problema tienen con sacarla fuera del campo. Bueno, no es el estilo del Mérida habitual, lo ha sido algunas semanas y no ha gustado en el Romano, ¿eh? Que ha habido pitidos alguna vez que un central o que el mismo Senteri, o sobre todo que Javi Domínguez, le recuerdo en un par de partidos en el Romano, de reventar la bola y que hubiera en el Romano desaprobación. Que claro, que ahora que nos equivocamos y no ha marcado el gol, decimos que es mejor tirar arriba, ya. Pero cuando tiras arriba, es que ¿para qué tiras? ¡Pah! Pelotazo, bueno, claro. Es que creo que vamos un poco resultadistas en eso. Lo que sí volvió a quedar claro es que eran demasiadas bajas. Es decir, ha habido unas semanas ahí que hemos dicho, ya tenemos hasta banquillo, ya tenemos muchos futbolistas que van a aportar de fuera, pero es que, claro, al final, ¿cuántas bajas fueron? ¿5 o 6 bajas? Demasiadas bajas incluso jugando. Porque dicen, tengo bajas que no juegan, pero eran bajas incluso jugando. Para mí eran 4 titulares. Doncel, Chiqui, aunque no era baja, pero al final no puedes contar con él los 90 minutos. Jacobo y Javi Domínguez. O sea, para mí son 4 bajas. Sí, apuras Lancho. Sí, pero bueno, Lancho yo creo que está más o menos bien cubierto con pareja. Que puede ser otra baja, pero vamos, que yo ahí lo veo más bien en una posición de la mejor cubierta en cuanto a disponibilidad del titular o del suplente. Pero son 4 bajas y que 4 bajas, ¿no? Porque al final es que Doncel y Chiqui te crean muchas soluciones en ataque y cosas que ni en Talavera ni ayer ni el viernes se vieron. Es que son futbolistas Doncel y Chiqui que te ahorran muchos automatismos, que te agilizan todo, ¿no? Porque ya son futbolistas que ese penúltimo escalón lo tienen muy claro. Entonces, imagínate lo claro, tienen talento para superarlo en más ocasiones que los futbolistas que juegan. De hecho, cuando salió Chiqui, se vio cierta revolución por banda izquierda. Ya se vio a Vergés doblar alguna vez, se vio que ya incluso teníamos el balón en esa zona del campo con más pausa. Es decir, incluso esos minutos de Chiqui también fueron bastante buenos y fueron quizás los únicos en los que a lo mejor podíamos estar más cerca del 3-2, porque más o menos podíamos llevar el balón a área. Es verdad que no lo logramos, pero bueno, fíjate que lo que te da Chiqui estando a medio gas y... Leía comentarios en el chat, otra vez el entrenador volvió a hacer muy tarde los cambios. Mi sensación es que el entrenador
era consciente de que es que el banquillo del que teníamos el viernes era muy justo. Y lo explicó luego en rueda de prensa, que me parece que no podía hacer cambios porque había la gente tocada y no sabía si quitarlo ahora uno para luego quitar a la gente tocada y quedarte sin ventana. Lo explicó en la rueda de prensa de que fue un poco caótico teniendo en cuenta la gente tocada que había en el campo que no sabía la hora de hacer los cambios y quiénes. Sí, Yo teniendo en cuenta que Gaisca te había pedido el cambio, Sí, pero es que también te lo pidió yo- Lancho casi en el 50 y tanto, si te acuerdas. Sí. Y ya no podías cambiar porque no tenías a nadie. ¿Eh? ya, pero al final, yo qué sé, pon de central a Nadie. BNI otra A vez. nadie, porque no hay otra y cosa. haré eso de lateral. Vamos, de Es que hecho, al final. la solución final fue Vergés de lateral y de central, perdón, y Manu Rivas de lateral izquierdo. Fue Sí, BNI de fue- lateral derecho. fue Sé como que al ganar el final, partido. fíjate qué defensa. Acabas con Beney de lateral derecho, Lancho, zurdo de central, diestro, que ya pidió, no sé si pidió el cambio, pero sí en Sergio, aquella. aquí no somos sabios, ¿eh? Aquí solo somos aficionados. Aquí solo somos aficionados. Perdona, Fernando. No, que decía que terminamos con Beney por la derecha, con Lancho, que es zurdo por la derecha, también de central derecho, y casi pidiendo el cambio en el 50 y tanto, y luego dos laterales izquierdos cerrando por aquella banda, ¿no? Como Vergés de central y Manu Rivas por la izquierda. O sea que fue. Yo creo que no veremos una defensa tan atípica como la del otro día en lo que queda de temporada. Esperemos. Dicho esto, creo que. A ver, está claro que la clasificación, cuando llegas a la jornada 17, te tienes ya en tu lugar. Pero me parece que es el lugar correcto para este Mérida, esta primera vuelta casi finalizada. Es decir, hemos sido tan desastre durante algunos partidos, durante 6 semanas de competición, o 7, ¿no? 7 creo que fueron, las primeras 7. Y luego hemos sido un bastante buen equipo. Creo que es lógico que sea zona templada de la tabla, ¿no? Ese noveno puesto en el que teníamos la jornada y en el que terminamos el año. Le veo bastante sentido, ¿no? Sí, es justo. Yo también lo veo. Es que haber ganado hubiera sido. Bueno, no sé si hubiera sido dormir en playoff, dependía. Por el No, me Golavera. dormí el viernes, sí. El Pero Golavera. el puntaje de playoff sí. Claro, exacto, y hubiéramos dependido de los goles, ¿no? Pues al final tampoco creo que sea. No creo que hayamos estado tan bien en este 2025 tramo agosto-diciembre como para ser un equipo de playoff. Dicho esto, estamos a 3 puntos, que creo que es bastante poca, es muy poca diferencia. Lo peor, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, es que estos 2 últimos partidos pues han llegado siendo los últimos 2 partidos del año y que han dejado, creo que muy clara la imagen de que el equipo ha llegado muy, muy, muy exprimido. Lo peor es que son pocos días de vacaciones, como has dicho antes, y que en el mercado de invierno a lo mejor necesitamos alguna ayuda, más allá de los que quieran salir o que salgan. Yo dentro de lo negativo de estos dos partidos. Perdona, Alf, termina. Sí. No, termina. Sigue. No, si de alguna manera va relacionado con el mercado de invierno. Mercado de invierno, estamos muy exprimidos por cómo llega la plantilla. O sea, imaginaros que no fuera el mes de enero, ¿no? O que no se abría el mercado ahora. Que el mercado no salía hasta el 20-25 de enero. Ostras, es que son muchos futbolistas y además la sensación la que habéis dicho antes de que hay muchos futbolistas que están pero no están. La aplicación. De que están por obligación, porque también necesitaría ese descanso. El dato es que tenemos 4 centrales y los 4 están tocados. De hecho, tú estás entrenando en campo de césped natural, no estás tocando el artificial y estás teniendo ese tipo de problemas y lo justificó o lo explicó Fran Beltrán el viernes por la noche de que él le exige mucho a los jugadores en los entrenamientos. Sí. Eso, tampoco creo que haya ningún entrenador que diga no. Yo en entrenamiento no No, enseño pero nada. Viene, no sé, a lo mejor a lo mejor le leo entre líneas de que en otra situación, en otros entrenadores, estás tocado, no vayas al 80% y a lo mejor Fran te dice, ves al 80%. No sé, pero leyéndole entre líneas lo que quiero entender, ¿eh? De todas maneras, bueno, como ya lo explicó aquí Alejandro el otro día, ¿no? Que el apartado físico es muy importante y casi uno de los puntos clave en el equipo. La verdad que es que se te ha juntado todo al final. Tendría más sentido pensar, pues ha habido bajas musculares a lo largo de estos 4 meses, ha habido más lesiones, pero se te han juntado prácticamente todas al final. Y no todas son musculares. La de Javi Domingo una fractura, Chiqui han sido 2 días, o sea, 2 partidos de sanción. Claro. Lo de Doncel. Y que recuerda que a mediados de octubre estábamos diciendo, y está siendo un curso fantástico en cuanto a lesiones. O sea, sí. Todos los equipos van a tener un rato, van a tener un tramo de muchas lesiones, porque es que no recordamos ningún equipo que no haya sido así. Y el Mérida lo está pasando ahora. A mí sí, lo que me resulta paradójico es que si le das tanta importancia al aspecto físico, jugadores que no han tenido tanta participación
también lleguen casi justos físicamente. O sea, yo puedo entender bueno, ¿a quién te que refieres, por falte ejemplo? ritmo. Bueno, ahora Ruiz Gómez, por ejemplo, por ponerte el caso más extremo. Vale, es que no sé si es un Pero problema de ritmo, la verdad. no lo sé, porque casi no juega. Ruiz cuando salió en Ferrol a los 5 minutos le dio. Y por eso ha estado estos 2 semanas fuera. Ya es muscular. Sí, pero que no es un caso. Es decir, yo creo que si Felipe juega 4 partidos consecutivos, va a tener el ritmo. Otra cosa es que tenga bueno o mal partido, o que tenga buena o mala sensaciones él con su fútbol. Pero ritmo va a tener. Ahora, Ruiz Gómez me da la sensación de que no es. De que no lo soluciona jugando 4 partidos titular. Jugando para 4 Bueno, partidos 70 minutos. pero Es que al igual que igualmente te decimos digo, muchas veces, Artola muchas veces cuando decimos que Miki es un pedazo de futbolista, pero que no le da el ritmo de la categoría, a lo mejor a Ruiz, por su forma de ser y carácter, tampoco. Total, Por vamos, su... estoy muy de acuerdo. O sea, además creo que lo hemos visto desde muy pronto, ¿no? De que no iba a ser difícil que se hiciera el ritmo de la categoría. Es un jugador para jugar más pausado, para no tantos idas y vueltas, para no presionar tan alto. Y ahí Ruiz, que te sacó 2 disparos, que tal vez fue lo más peligroso del Mérida en la segunda parte. Y tú dices, ahí me puede dar en esos contextos de partido, pero si el Mérida quiere jugar a lo que quiere jugar, pues no. Ruiz no tiene el ritmo ni el físico para primera Ni lo va a federación. tener, o sea, que no lo tiene ni lo va a tener. Que no, Y a lo mejor es que ni él lo pretende. posiblemente. Es que creo que Ruiz Gómez se puede establecer como futbolista de. Otro futbolista de rol. De rol concreto, como hemos dicho Areso. Pasa, Areso es un futbolista que te puede dar mucho más durante muchos minutos, porque físicamente se lo puede permitir. Y Ruiz creo que se puede establecer como un futbolista de rol concreto de últimos minutos de contexto muy concreto. Creo que eso es donde más puede dar. Oye, posible salida de Álvaro García. Lo digo porque el mercado de invierno se abre ya. Para el próximo postpartido que hablemos aquí ya estará abierto. Que no significa que estén ya aquí los fichajes que vaya a haber. Ni las salidas que vaya a haber. El mes es largo. Bueno, Climent salió a las horas de... Sí, pero su Es que es lo reemplazo no, lógico. ¿no? No, su reemplazo llegó ya a mitad de enero, finales de enero. ¿Qué jugó aquello? Tercera Bueno, semana. en Sevilla juega Segura, titular. Pero el siguiente Ujú. partido ya no lo jugó Segura, quiero recordar. Pero no sé si lo Fue juegan con el Fue Marbella en casa. Marbella en casa. Porque llegan esa semana. El del Marbella me parece tanto Nil Nil. como Edu, ¿no? Bueno, Edu no llega hasta el final. Está aquí a principios de Sí, enero, pero no exacto. lo inscriben hasta el final. No recuerdo quién jugó aquel partido titular ante ¿Saúl? el Marbella, de lateral izquierdo. Saúl, O que se hace la carrera. Que fue se hace Beltrán la de carrera. carrilero. O a lo mejor fue de carrilero, pero bueno, yo recuerdo a Saúl con la carrera que se mete por la izquierda, que luego le da el Es que yo pase recuerdo aislada a para el Saúl en cuarto. línea de 3 centrales saltando por Callejón. Que dijimos mucho aquel partido. Sí, 3 ha ido siempre Saúl del Cerro a por Callejón. No recuerdo quién fue. pues si son 3 centrales, mejor jugó Oliverto de carrilero Sí, me quiere izquierdo. sonar que fue Liberto, porque no recuerdo yo fue Nil ante el Marbella, Gabri. Puede ser. Nil llegó esa semana. Vale, pues yo creo que quería recordar que no, que había debutado algo más tarde. Bueno, a lo que íbamos, que no suelen llegar los fichajes tan pronto. Lo como ha dicho Al, ¿no? Es lógico que si se va Álvaro García, se va a ir cuanto antes, porque un equipo que Pues sí. paga para que esté el mes de enero, no paga para Claro, que te llegue para que esté el día 1, no si para vas, que esté si llegue vas el a día pagar, 25. pagas al principio, claro, no pagas al final. No pagas al final. Y la baja de Climent le hizo daño al Mérida por todo lo que había dado, pero evidentemente, y no solo por los goles, es que trastoca todo. Porque. A ver. O clonamos a un Álvaro o es complicado, es complicado. El Mérida no va a negociar, es decir, que si se llevan a Álvaro porque van a pagar la cláusula de Álvaro, hay equipos de segunda división que están interesados y ya Álvaro y su representante lo saben. Es verdad que en el Mérida, cuando pasó lo de Climent a principios de diciembre, ya hubo comunicación con el Cádiz y de momento, por lo que me cuentan, en el Mérida no ha llegado ninguna comunicación de ningún club de segunda división A, aunque sabemos que tanto Álvaro como a su representante le han llegado ofertas. No sé si esos clubes están en disposición de pagar la cláusula desde ya, pero el Mérida dice que no va a negociar. De hecho, el Mérida, yo creo que ya ha hablado con Álvaro
y le ha enseñado lo que va a ser el Mérida del futuro a corto plazo para convencer a Álvaro de que se quede. A partir de ahí, Sí. ya una decisión A ver, del propio Álvaro. por partes, lo primero, fue Nil, lo acabo de confirmar, Gabri, fue Nil el lateral titular de aquel partido. Es verdad que es el primer sustituido que entra Busi por él, pero fue Nil titular. Yo no pensé que había llegado un poquito más tarde. Lo segundo, yo a día de hoy, y no tengo información, yo estoy convencido de que sale Álvaro García del equipo. Estoy convencidísimo de que sale. Por mucho que el Mérida, que no lo niego, ¿no? Que le haya enseñado un proyecto, que le intente convencer, yo estoy convencidísimo de que va a salir. Y además lo veo lógico, primero, porque es futbolista. ¿Cuántos años tiene Álvaro? Álvaro 24, 25, ¿no? No, Álvaro es del 99 como mínimo. O sea, tiene 26, 27. A ver, está ante su oportunidad. Si claro, hay un interés real, está ante su oportunidad. Y que al final, creo que hemos dicho muchas veces que para el Mérida, que el Mérida es ese tipo de club a día de hoy. Un club que ficha barato, y en este modo gratis, y si puede vender, va a vender. Es que no sé cuánto será la cláusula de García, pero en el momento en que sea, entiendo que bastante más alta que la de Chuma, por ejemplo, cuando salió, o lo de Climent, estás hablando de una cifra que este Mérida no puede decir que no. A Climent intentaron convencerlo. Tiene 1 millón y pico de pérdidas cada año. ¿Cómo vas a decir que no? A Climent intentaron convencerlo y lo tenía muy claro. Y ahora están intentando convencer a Álvaro y dependerá de la decisión del propio jugador. Bueno, y la decisión también de los clubes de si pagan o no pagan la cláusula. Que por cierto, claro, evidentemente. A ver, el Mérida evidentemente, oficialmente lo que te va a decir es yo no voy a regatear un euro. Claro. Otra cosa es luego lo que se negocie. O sea, al final nunca sabemos los tejemanejes que hay en negociaciones y además no nos lo van a decir porque nunca nos dijeron oficialmente ni cuánto fue lo de Climent ni cuánto fue lo de Chuma. Ni te lo van a decir. Ni lo van a decir. Y si Álvaro se va... exclusividad y entra dentro incluso de la privacidad de los propios clubes y de los propios jugadores. No lo va a decir, vamos. Claro, y si Álvaro se va, podemos entender que puede ser por la cláusula, pero a lo mejor no es por la cláusula. A lo mejor algo menos porque, bueno, también qué oportunidad va a tener Álvaro de irse. Vas a tener a un jugador un semestre aquí que no le has negado esa oportunidad, que al final psicológicamente también puede ir fastidiado con el club. Es que hay muchas variables. A ver, a mí lo que me sorprende de esto es que haya clubes de segunda que puedan pagar ese dinero. Por cómo está la segunda división en España, por los problemas del límite salarial, por los problemas para pagar. Bueno, si esos clubes tienen una salida que les da un dinero. Bueno, no veo yo al Cádiz sacando muchos futbolistas, la verdad. No veo yo a nadie pagando 2 millones de euros. No, yo lo desconozco, pero bueno, no deja de ser una fuente de ingresos que pueden tener extra. O sea, es que lo digo porque ayer o antes de ayer hablábamos del posible interés del Ibiza y que yo pensaba, es que el Ibiza igual se lo puede permitir más que muchos equipos de segunda. Mucho más, porque el Ibiza es un equipo que puede ir a pérdidas en segunda y en primera. Ya no se puede ir tan a pérdidas porque tienes un control mucho más exhaustivo y le da igual, entre comillas, por supuesto, poner ese dinero por Álvaro y pagarle a Álvaro contrato de 3 años al doble de lo que esté cobrando aquí o incluso más. Es que no es solo segunda A. Y decía Beltrán el viernes en la rueda de prensa, no creo que vaya a primera red. Bueno, si viene un equipo de primera red, Javi Eslava se fue un equipo de primera red. Juanjo Sánchez se fue un equipo de primera red. Bueno, que quitando Liberto Beltrán, ¿no? Y Juan Palomares, todo lo demás han ido a equipo de primera red. Hostia, pero sin pagar cláusulas. Sí, pero que al final, yo creo que hay clubes en primera red que el Murcia, si no hubiera pagado ese dinero por Flacus. Vale, pero ¿tú crees que el Ibiza puede pagar la cláusula de Álvaro y luego doblarle el sueldo a Álvaro? Sí. Vale. Sí, lo creo. Como club puede hacer locuras. Yo no sé de quién es el propietario del Ibiza, pero como puede. Sí, siendo el italiano, ¿no? ¿O ya no era el italiano? Sí, debe ser, no me acuerdo del nombre, pero bueno, como puede. Si al final el objetivo del Ibiza es subir a segunda A y lo tiene complicado ya este año porque va bastante mal, lo mismo tiene que tirar la casa por la ventana. Sí, vamos. Pero vamos, que digo el Ibiza porque el Murcia ha pagado 500.000 por Flacus. Sí, es Mateo Salvo, no, Amadeo, ¿no? Amadeo Salvo se llama así. Amadeo Salvo, sí. Si no te diría el Murcia. O me buscaría otro nombre, ¿eh? A ver, el Tenerife tiene dos figuras arriba, ¿no? Pero hay equipos que te lo pueden pagar en primera red también y que pagan mucho más que... Es que el Mérida, a pesar de la llegada de Vía, no ha perdido, o parece que no ha perdido esa cabeza.
O sea, no, parece que no ha perdido la forma de actuar anterior. El Mérida sigue sin pagar bestialidades a los futbolistas. No es un modo Oliver. No, el Mérida, y que Al quede menos claro, hasta ahora, porque hasta donde yo sé, ojo. ya viene de la época de Mark Heffernan y se Creo va a que extender sigue siendo durante los ese próximos años de vía. El Mérida no te va a fichar a Rodri Ríos para subir, sino que te va a fichar al próximo Rodri Ríos. Eso es Sí, así. O al que cree que va a dicho ser el esto, próximo. chicos, como no voy a poneros ya por aquí hasta el 4 de enero, en el supuesto, no digo que me digáis un nombre, por supuesto, pero claro, Espérate, que voy a terminar la frase. Voy a vale, terminar la frase. Porque si te pagan mucho dinero por Álvaro García, no vas a ir a por el mejor delantero que hay ahora mismo en Primera Federación. Vas a ir a por el próximo mejor delantero que pueda haber en Primera Federación dentro de un año de dos. vale, O sea, a Para uno que de la gente segunda no red. sepa que por mucho dinero que me den por Álvaro, voy a reinventarlo en otro vale. monstruo. en Dicho otro esto, bicho. ojo, la baja es estructural. Es el mejor futbolista de la primera vuelta del Mérida, el futbolista que te ha acercado a poder competir, porque el futbolista que te ha marcado los goles, algunos de la nada, para poder salir de abajo, para poder establecerte en zona medio alta. Claro, no, lo digo porque hemos dicho, seguimos pescando mucho en el mercado de segunda red. Suena, lo leo en el chat, ¿no? Marru, del Bergantiño, que para mí Marru no es un delantero centro, el otro, tan clásico, tú me hablabas de Tobar. Claro, no es lo mismo traer un futbolista de segunda red así en junio, o traer a Chuma o a Mician, que han funcionado en el Mérida, viniendo en enero, pero no vinieron para ser tan estructurales como el delantero que tienes que fichar ahora. Es verdad que Mician fue titular, esa segunda vuelta, muy titular junto a Chuma, Jaime Martín por allí y tal. A Chuma, cuando llega el primer invierno, le cuesta ser titular, le cuesta ser. De hecho, en abril, muchos decíamos que no se le debía renovar. Le cuesta destacar porque venía Carlos Cinta, que es verdad que Carlos Cinta en Navidad se rompe, pero juega Nando Copete, el equipo aquel, además, al llegar Dani Lorenzo se establece con un solo delantero en el equipo. O sea que no es tan. Aunque sea nuestro mercado de segunda red, no siempre nos va a salir bien, y sobre todo creo que ahora esta baja es muy difícil suplirla con un futbolista así. Yo, Javi, no me conozco tanto el mercado como tú como para decirte un nombre, ni de primera ni de segunda federación. No lo sabría. No quería me dijeras el nombre porque yo tampoco lo conozco, Fernando. No quería me dijeras el nombre. Te quería preguntar por perfil. Es decir, al ser una baja tan importante, no creéis que quizás sea algo que haya que cubrir de otra forma? Porque hay que hacer cierto esfuerzo. Pienso, por ejemplo, y es una. A ver, es una paja enorme, vamos a ser claros. Pero pues es que necesito un delantero o Volsky. Oye, Córdoba, te libero 10.000 pavos de la cláusula, pero me lo dejas cedido y te haces cargo, no sé. Pienso en ese perfil de futbolista al ser una baja tan importante la que vas a tener. Siendo estructural debería ser así, pero no sabemos cómo se va a manejar el Mérida ante esta situación. No lo sé, la verdad. Yo creo que teniendo en cuenta los parámetros por los que se ficharon a Álvaro en cuanto a datos, creo que tirarán por parámetros similares. Sí, puedo decir, no lo mismo fichar en junio, traer un futbolista, verlo toda la pretemporada, encajarlo en un dibujo, que en diciembre. Me dijo Alejandro el otro día que ya en este último mercado se ficharon muchos a través de datos. Sí. Muchos jugadores. Casi todos. Pero 100%, quitando 3 o 4, 100% del resto se ficharon porque los datos te los decían. Que no aseguran nada, por supuesto, Claro. Si todos tuviéramos una fórmula, todos la llevaremos a cabo. Simplemente la fórmula. Me imagino que si se va Álvaro y quiere suplir una baja tan estructural, creo que a lo mejor el Mérida se fía otra vez 100% de ir a por un jugador que te diga los datos. Por el siguiente escalón del mercado, ¿cuánto creéis? Es decir, yo siempre creo que no va a haber mucho movimiento. Luego, cuando se va acercando, voy creyendo en alguno más, ¿no? Pero sí creo que hay dos futbolistas, que son Miki Muñoz y Rodrigo Pereira, que me parecería muy extraño verlos aquí el 31 de enero. Rodrigo firmó 2 años, ¿no? Sí, pero al final son futbolistas que el entrenador ha demostrado que no les ve cabida ninguna en el equipo. Es decir, no hay ningún. Hemos jugado en el último mes y medio muchos contextos de partidos distintos y Miki Muñoz no ha participado en ninguno de ellos. En ninguno de ellos. No digo que tenga que ser titular, pero no ha participado en partidos en los que no le ha agotado los cambios. En los que ha podido hacer un quinto cambio en el minuto 84 y no lo ha fichado. Si no cuentas con él, si no participas, si no tienes minutos en ningún contexto de partido, entiendo que es una baja muy clara.
Cuando un jugador te pide voluntariamente salir, ahí se acaba el contrato y no te cuesta un duro. Bueno, eso es Cuando relativo. cuando un jugador te pide salir voluntariamente, el mismo día que firmas la rescisión de contrato, a partir de ahí le dejas de pagar. Pero si tú obligas a un jugador a irte porque te conviene, mínimo le tienes que pagar los 2 próximos siguientes meses. ¿Eso es Mínimo. oficial? Sí. Vale, es que yo entiendo que ningún futbolista te va a pedir entonces que se vaya. Otra cosa es que un futbolista diga, mira, no estoy jugando, vamos a hacer una cosa. Que de aquí a junio, ¿qué me vas a pagar? X, pues págame la mitad. Y yo me voy. Y te liberas una ficha y tienes una ficha. Eso lo veo más comprensible. Si un jugador voluntariamente pide la baja, se acaba la relación entre club y jugador. Ahora, si a ti te interesa que ese jugador Vale. sea baja para fichar y ocupar su ficha, por ley tienes que pagarle los 2 próximos meses y luego ya, dependiendo de la negociación que él tenga con el club de origen, pues te puedes ahorrar más o te puedes ahorrar más. Entonces, si Álvaro pide la baja voluntaria, ¿se va gratis? Dicho esto, Pereira, ¿estáis de acuerdo con lo que digo de Muñoz y de Pereira? Sí, yo creo que va a haber esto no es dos tan fácil movimientos. como decir, a ver, los 8 con menos minutos, los 8 fuera y 8 buenos a sustituirle. Pero sí que creo que hay 2 al menos que ya te han demostrado que no cuentas con ellos. Nada. Porque todo lo demás, mira, hay futbolistas. Artola, no está funcionando. No está funcionando. Pero está claro que el entrenador ya le tiene más o menos puesto en su rol. Si encuentras una cosa mejor y él te pide irse, oye, fuera. Pero como no suele pasar eso, entiendo que un futbolista al que el entrenador ya le ha encontrado su hueco, aunque no nos guste, o aunque no esté consiguiendo rendir, o que a nosotros no nos guste ese hueco, me parece muy difícil pensar en su salida. Lo digo por Artola, como lo puedo decir por Capi. Capi en los últimos partidos, creo que el entrenador, que el primer mes y medio no le encontraba nada de hueco, ya le ha encontrado su hueco. ¿Rendirá o no rendirá? Hasta ahora está con un rendimiento por debajo de lo que esperamos de él. Pero ya tiene su lugar. Solo va a salir si él quiere, si él encuentra otro sitio mejor para ir o donde crea que va a jugar más minutos, ¿no? Pero me parece más difícil que salga. Pero futbolistas como Pereira, como Muñoz, que ya has demostrado que no cuentas nada con ello. O sea, es que son futbolistas que ni teniendo 7 bajas, como hemos tenido otra semana pasada, han disputado ni un solo minuto. Bueno, Rodrigo Pereira jugó media hora en Talavera, tengo que decir. Teniendo en cuenta el esfuerzo económico que haces para tenernos aquí, me tengo que mojar por ti, por ese esfuerzo económico que hace. Creo, sin contar con la salida de Álvaro, o que se quede, creo que va a haber 2 movimientos. Pero ya te digo que no es información, sino que es pura intuición. Si sale Álvaro, va a haber por lo menos 5. Coño. Es que no mínimo 5, pero a lo mejor tal vez 4. Es que mi sensación es que Álvaro tú no lo puedes suplir con un solo delantero. Es mi sensación de que no puedes jugártela toda esa apuesta. Porque no tiene ningún delantero por detrás que lleve 2 o 3 golitos que diga, bueno, puedo... Déjame que te pregunte, Javi, del 0 al 100, ¿cuántas posibilidades crees tú que tiene Álvaro de salir? 95. 95. Bueno, hace 10 minutos he dicho que va a salir. O sea... Sí, por eso digo, que ha dicho que está seguro que se va. 95, sí. Y creo que esa salida, o sea, te lleva a 2 fichajes. Mínimo. Por eso, porque si traes solo Lo hiciste uno... con Climent, que era un lateral izquierdo, imagínate con tu delantero estructural. Sí, por eso lo digo. Entonces, mínimo 2 fichajes ahí, o sea, no más en no otras demarcaciones del equipo, que creo que tenemos más necesidades también, hemos hablado alguna vez. Y si sale Rodrigo, serían 3 delanteros que vendrían en este mercado de invierno, ¿no? Bueno, es que no sé lo que es Rodrigo, no sé si delantero. Es decir, a mí la baja de Rodrigo, sí. Si se va y no se va Álvaro, igual no ficho ningún delantero. Pero si no se va, Álvaro y tengo que fichar 2 por menos por él. Podemos tirar el mes de enero con tantos de Es que yo creo que mi sensación es que enero, o sea, con lo que hemos dicho, ¿no? Que si hay un traspaso, no sería lógico que fuera a finales de enero. No sería lógico. Si alguien te va a pagar ese dinero y es un buen dinero, lo hace para que el mes de enero ya te pueda aportar a su equipo. No te va a regatear para ganarse 10.000 euros, vamos. Y si se tira aquí el mes de enero es porque no es ni la primera ni la segunda opción de ese equipo. Claro, exacto. También es que por Climent fueron alrededor de 100.000 euros, 1.000 arriba, 1.000 abajo. ¿Y se pagaron al principio del mercado? Sí, Álvaro, el 2 de enero se presentó en Cádiz. Álvaro yo creo que tira el doble. Yo creo que algo más del doble. Creo que algo más. Ni idea. Puede ser. Confiaba en poder repescar a Saúl, pero justo está teniendo minutos en Hamburgo. Bueno, yo vi que jugó el partido de Copa
Ante el Getafe lo que jugó completo, pero en Liga no sé si ha jugado algo. Vamos, si viene Saúl, es la plaza que mejor tienes cubierta de todo el equipo, a no ser que quieras meterlo a Saúl de 5 para adelantar a Beneit. Bueno, puede ser. Bueno, al final, Es otra Saúl de opción. Cero, un futbolista que también te ayuda en tantos sitios, que evidentemente nunca te va a sobrar. Un futbolista tan polivalente, ¿no? Como Saúl del Cerro, y aún siendo sub-23. Porque, más allá de fichas, ¿qué necesidades estructurales veis en la plantilla a día de hoy? Es decir, ¿qué dos posiciones, qué dos perfiles ficharíais? Sigo pensando que un mediocampista por dentro, Sí, todos y los ya mediocampistas son por dentro, Fernando, todos. sí, bueno, Sí. perdón, un interior, Javi. Vale. Y luego, como he dicho, serían dos, ya he agotado una cuota, la otra sería extremo izquierdo, salvo que se vaya Álvaro, claro. A ver, yo lo de extremo izquierdo, que veía mucho ahí a Manu Rivas, tampoco lo terminé de ver Beltrán, porque ha pasado la primera vuelta completa y ha jugado muy poco. De hecho, hablábamos de lo poco, o hablaba yo de lo poco. Me tienes que dejar porque me estoy viendo loco con los ordenadores. Pero hablábamos de lo poco que ha jugado Pereira. Y Pereira ha jugado 224 minutos. Rivas 239. Pero claro, yo es que veía a Rivas ahí y ya no lo veo tampoco porque Beltrán. No es que no lo vea yo, es que Beltrán no lo ve. Pero Rivas es un fichaje como el de Jacobo que algún día tiene que romper porque lo ficharon por los mismos parámetros que Jacobo. Jacobo ha roto en octubre, a lo mejor Manu te rompe Ya, en enero. Fernando, pero no todo funciona. Es decir, si Sí, a fuera lo mejor no te fácil. funciona. Claro. A lo mejor necesita arriba que Vergé Pero esté que, un mes pero lesionado, que se como le hasta ha firmó tenido la arriba. oportunidad Jacobo. Arriba se le firmó por lo mismo que Jacobo. Jacobo ha roto en octubre, habrá que esperar por arriba, que a lo mejor no rompe nunca. Pero Que ha es roto un en octubre fichaje. porque se lesiona Felipe. Si no, Felipe hubiera seguido siendo titular. Sí, pero por eso. Creemos. Pero a eso me refiero. Que hemos tenido 2 partidos sin Chiqui y no ha visto Beltrán a Rivas como una posibilidad ahí. A eso me Porque ahí refiero. quiere otro perfil. Yo también me hubiera gustado verlo. Pero es verdad que ahí quiere otro perfil. No, Jugador que si no yo no sea digo tan que yo no extremo, sacara o sino no, más. si yo digo que no ficharía. O sea, yo lo que digo es que como veo que Beltrán No confía. no termina de ver a Rivas para ese perfil, sí ficharía a alguien en ese perfil. Es decir, Yo sí. como tienes a Areso en banda derecha para ese tipo de fútbol, creo que necesitaríamos alguien más de izquierda. En teoría tienes a Areso por Doncel y a Rui por Chiqui, pero como Pero ya sabemos lo que es Rui, por eso digo que normalmente si hay dos movimientos, uno sería un interior y el otro sería un extremo es izquierda. que piensa que los dos sustitutos de Chiqui han sido Artola y Capi. Que posiblemente no hay futbolistas más por dentro que ellos en la plantilla. Son los futbolistas más que tú piensas más para jugar por dentro. Y los dos han jugado por fuera porque no has creído en ninguna de las soluciones que tenías para Y, jugar por fuera. y a vosotros no sale más Dibrani por ahí que, por ejemplo, Artola y Capi. Yo más que Capi sí. Más que Artola no lo tengo tan claro. Pero más que Capi sí. Sí. Yo no veo a Beni tampoco por fuera. Yo es La que verdad. siempre me hubiera puesto arriba, pero bueno, está claro que él no termina de verlo. Se ha hablado mucho de ese medio centro más posicional, ¿no? Como Víctor Corral, que está lesionado, ya veremos cuando vuelve. Hay que decir que tanto Solar como Benítez tienen 4 amarillas. Ayer vio también la cuarta Javier Eso. Claro, es que quizás por dentro ahí. A mí lo que me hace falta es músculo. Músculo. Es que veo un equipo tan blandito en duelos y ya no es porque haya llegado a este tramo final tan cansado y demás. Es que los veo tan blandito en duelo. Y veo una segunda vuelta que vamos ahí a campos donde los duelos te van a marcar el 90% del partido, que yo creo que ese perfil, ya sea de medio centro, ya sea en otra posición, pero que necesita un jugador eso, que te aporte duelo físico. Yo no sé si el Konate este te va a aportar algo, porque no sabemos si se quedará o no, pero El caso de es que, ese, de el caso ese es que si hubiera convencido mucho, ya le habrían hecho ficha. Porque tenemos una ficha sub-23 libre. sí, pero si no hubiera convencido nada, no se llevaría un mes probando. No sabemos. Sí. Es que no sabemos qué harán con él. Pero bueno, que es de ese perfil. Vamos, no tiene por qué ser el típico africano de 1,80, pero vamos, de ese perfil. Puede ser un Acosta, pero claro, también acertar ahí, o creías que Corral podría ser ese perfil, y bueno, de momento no lo estamos viendo por la lesión. Desde la Así es ignorancia que yo mía, más bien veo eso. nos falta una ficha sub-23 por cubrir y no sé si con AT sub-23, Javi o no. Entiendo, vamos, la Mm. verdad es que sí. Vamos, Sí. he hablado Sí, con sí, Isabel, aunque creo que lo sub-23. miré y era sub-23, pero hombre, Sí. no le vería ningún sentido si no fuera así. Sí. Por eso. Sí, sub-23. Bueno, familia, casi una hora de directo. Es la hora porque debemos estar más cerca que nunca de que el reloj te salga a correr. Nota del 2025 del Mérida, Fernando. Nota
como club, como equipo, como todo. Sí, porque el Está del equipo al reloj, final es Fernando. distinto, son dos equipos distintos. O sea, te lo hago como todo, ¿no? Sí. Pues yo, tanto al crecimiento estructural del club y la gestión, como a nivel deportivo, las temporadas que han hecho, la segunda vuelta Guilló y la primera Fran Beltrán, me sale de nota media alrededor de 8,5. Alf, Yo 9, yo es que un playoff a segunda es mucho. ¿creéis, lo pregunté otro día, lo pregunté ayer, creo que fue en la previa, ayer no, el jueves, ¿ha sido el mejor año natural de la historia del AD? Sí, Creo que eso rivalizaría con el 22, en mi sensación, ¿no? Que tienes un ascenso, compites muy bien tu primer año en primera ref, ves en diciembre a un segunda A en Copa, en con el la mejor Romano. puntuación. Además hay un hermano, hay una cercanía con el equipo, con Juanma Barrero, con la figura de Juanma Barrero de entrenador. Creo que es el único año que realmente te puede rivalizar con este año. Por mucho que el año 2015 fue fantástico. La victoria en el vivero con la foto de las luces para empezar el año, el ascenso, hacer una primera vuelta bastante decente en segunda B, pero creo que este año creo que oposita y diría que gana, ¿no? Pero es que aquella temporada era tercera división y Sí, luego sí. una segunda B de 4 grupos. No sé si podemos poner a la misma altura un ascenso de segunda federación a primera que un playoff al fútbol profesional. Yo creo que es, No. como AD, el mejor año natural del club. Sí, porque además no solo es lo deportivo, que evidentemente en este siglo XXI hemos jugado 3 fases de ascenso a segunda A y evidentemente pues 2025 es el año que lo hemos disputado. Y luego a nivel institucional, la llegada al Grupo Vía da otro salto más a lo que el Mérida, digamos, se planificaba con Heffernan. Entonces, claro, es que en todos los ámbitos has crecido y luego terminas el 2025, bueno, ni tan mal, ¿no? 3 puntos del quinto puesto y bueno, pues a lucharlo en 2026. Creo que hay motivos para poder elegirlo, sí. Chicos, muchas gracias por este 2025. El 4 de enero os vuelvo a ver por aquí. Muchas gracias por este ratito. Un abrazo, Javi. Muy buenas y feliz año. Bueno, familia, lo vamos a dejar, que llevamos ya casi una hora de streaming. No sé qué voy a hacer estas 2 semanas. A ver, tendría que hacer 1 o 2 programas resúmenes del año como hemos solido hacer, pero es que las fechas de este son malísimas. Porque jueves es 25, no voy a poder. Solo sería el martes, pero me parece demasiado pronto para volver a leeros tantas dudas por lo de Álvaro García. Entonces no es irme al martes 30. Hacer un programa el martes 30 como resumen de año. ¿Cuánta es la cláusula de Álvaro? No lo sabemos, José María, ni lo vamos a saber. Se habla mucho de entre 250 y 300.000 euros. Es la cifra que más he leído, ¿eh? A mí, una persona en la que confío me dijo que estaba muy cerca de 300.000. Uno de urgencia cuando se vaya Álvaro. Mira, no es mala idea, Abri, no es mala idea. Es un dinero, ¿eh? Es un dinero importante en estas categorías y es un dinero al que el Mérida evidentemente no puede ni debe reaccionar, ni debe decir que no cuando lo tenga. A ver, a utilizarlo bien, a tener suerte, a ver si se acierta en los fichajes y poco más. Es que no queda mucho más. Esta semana, como digo, va a ser difícil porque el martes es muy pronto, jueves es Navidad, viernes nada. Bueno, y es que el siguiente partido, que es sábado a las 12, habrá que hacer la previa el viernes por la noche, viernes 2 de enero. Su puta madre. Bueno, familia, en todo caso, antes de final de año sí que os prometo un ratito por aquí para hablar de lo que sea. Ahora, igual, el año pasado pusimos nota a todo el mundo, a todos los futbolistas, sus notas solo de 2025. Hicimos un programa con los 12 mejores momentos del año. ¿Tú dónde mirarías? Es que con el dinero de los demás es muy fácil, José Merida. No lo tengo claro dónde miraría. Creo que el club necesita, o sea, creo que el equipo va a necesitar una certeza. ¿Dónde está esa certeza? No tengo ni idea. Pero en enero no es lo mismo que fichar en junio, cuando tienes tiempo para meter a alguien en tu dinámica, ¿no? Creo que tienes que fichar alguien más. Tienes que fichar algo más. A poco que decirte vas a estar bien posicionado. Ojalá. De todos modos, creo que nos queda un mes de enero calentito e interesante. Chicos, muchas gracias por este ratito, chicos y chicas. Hablamos, pues de aquí a final de año hablaremos alguna vez, quien quiera, estaremos por aquí revisando seguramente lo que ha sido el año. Hasta entonces, en todo caso, sigamos entre todos haciendo Mérida.